Bienvenidos a una emisión más de Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN 40. Me acompaña, como siempre, Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Y hoy hablaremos de un personaje que cambió el mundo, que literalmente cambió el mundo. Un personaje sin cuyo trabajo quizá ni usted ni nosotros estaríamos aquí hoy. No fue un guerrero, no fue un mesías, no fue un fundador de religiones. Fue un científico, Louis Pasteur, el hombre que descubrió que los microbios causaban daño y propuso las formas de combatirlos. Un personaje genial. Es increíble porque además uno pensaría, era doctor, es un hombre que ha hecho por la humanidad tanto bien justamente por darle una batalla tajante a esas enfermedades. Y no, es un hombre que nace en 1822, en un pequeño poblado en Francia. Le gustaba la pintura, era un niño, digamos, muy creativo, era un niño que no se imaginó que encontraría en la ciencia lo que encontrará. El padre lo obliga a continuar estudiando y sale del instituto con una especialización en ciencias. Su vida profesional será en la docencia, justamente académicamente, dando clases de química, dando clases de física, de biología, pero cuando él se da cuenta lo que va a hacer por la humanidad, no se detiene, Gerardo. Y lo digo así, en dos palabras, voy a, a quemar las dos grandes cosas que hizo. La pasteurización, que es decir, las cosas se echan a perder, los alimentos se echan a perder, la leche se echa a perder, los caldos se echan a perder, porque existen en ellos, no por una acción espontánea como se creía, que químicamente las cosas sucedían. Lo que sucede son que hay organismos vivos que si tú los calientas y los matas y no dejas que entre el oxígeno, estás logrando que ese alimento perdure. Eso es una revolución tremenda. Y la otra, para abrir boca, la vacuna de la rabia, contra la rabia. Imagínate nada más lo que sería el mundo sin esas dos. Lo que tú dices es cierto, Isabel, pero déjame definirlo de otra manera, déjame tratar de frasearlo de otro modo. La medicina es antes de Pasteur y después de Pasteur. Porque los médicos luchaban contra enfermedades que no sabían por qué surgían. A ver si con esto se cura, a ver si con esto. Incluso Jenner, el que aplica las primeras vacunas, pues no sabe lo que está haciendo. Se acérquense a la vaca a ver si con esto, mira, se salvaron. No, con Pasteur cambian todas las cosas. Estos bichos generan problemas. Estas bacterias y estos virus causan la enfermedad. No demos palos de ciego, claro. Hay que pegar ahí. Y sí, lo hiciste muy bien. Su primer triunfo es demostrar que la generación espontánea no existe. Exacto. Esto lo había enseñado Aristóteles y Magister Dixit, y refuta una idea que durante siglos y siglos y siglos los científicos habían cultivado, la generación espontánea, cuando demuestra que hirviendo un caldo de carne, que sellando la matraz no entran microbios, deja estupefacta a la comunidad científica. Sí. Y después de ahí le dicen, oiga, no fermenta bien el vino, no fermenta la cerveza. ¿Qué estamos haciendo mal? Señores, ustedes no fermentan ni el vino ni la cerveza. No sean arrogantes. Eso lo hace la levadura, que es un hongo. Y si no cuidan ese hongo y si no cultivan ese hongo, no va a fermentarse. Y salva la industria del vino y la cerveza en Francia, lo cual hace que todas las vinaterías le agradezcan enormemente. Claro. Y eso lo hizo rico. Gracias a eso, Pasteur se vuelve un hombre rico. Y es interesantísimo. Bueno, primero se casa joven con la hija de uno de los rectores de las universidades donde dio clases, da clases en Estrasburgo, da clases también en Dijon. Y bueno, cuando tú hablas de todos estos experimentos que hace en su laboratorio, obviamente nosotros estamos pensando que es un laboratorio extraordinario. No, es una cosa muy cotidiana, muy rústica todavía. Todavía no es el gran, digamos, el gran Pasteur, la gran estrella, porque lo llega a vivir. Cuando me hablas tú de la cerveza y me hablas tú de esta fermentación y de cómo se echa a perder, no podemos dejar de hablar que la humanidad ya había empezado a dar sus pininos. Los monjes que le ponen el lúpulo en Alemania a esos grandes barriles logran mantener un poquito más esa cerveza. Sí, pero no sabían por qué. No sabían por qué, efectivamente. Entonces, lo que dices es puntual. El por qué se ataca a esa enfermedad. ¿Cómo le vamos a dar guerra a esa enfermedad?
Lo de la pasteurización es un proceso que se sigue utilizando hoy en día. Hoy en día, la gran industria alimentaria de nuestra actualidad está basada en la pasteurización. Sin duda. Sin duda. Y luego, rapidísimo, déjame contarte una anécdota. ¿Cómo encuentra, digamos, esta vacuna contra la rabia? La rabia era un mal que aquejaba muchísimo a la humanidad, sobre todo las ratas, lo que ya habían hecho con el tema de la rabia, pero los perros mordían a la gente y para encontrar esta vacuna, él tenía un asistente en su laboratorio. Se va de vacaciones y el asistente se le olvida vacunar a esas gallinas. Estaba haciendo un experimento anterior con una gripe aviar, un tipo de gripe aviar. Y en los pollos y gallinas metía a él la misma enfermedad. O sea, no estemos buscando otro elemento para curar a esta enfermedad, la misma enfermedad. Entonces, esa es la genialidad. Ese es el personaje genial de Pasteur, que en su cerebro dijo, vamos a atacar a la enfermedad con la misma enfermedad. No te hago el cuento largo, se le olvida al asistente, se va un mes de vacaciones, no he inyectado a los pollos con lo que dejó el maestro Pasteur, pasa un mes y entonces es cuando esa vacuna, esos activos de la enfermedad estaban más calmos, ya no estaban tan violentos. Y el anticuerpo es realizado por el cuerpo del pollo porque eran menos agresivos. Ahora, tú te adelantas. Antes de Me eso, parece maravilloso ese Antes de anécdota. esto, por supuesto, Pasteur salva la industria de la seda en Francia porque los gusanos están muriendo y tienen puntitos y la gente no sabe qué hacer. Y él dice, estos puntitos son microbios. Exacto. Y hay que atacar esos puntitos y salva la industria de la seda y se vuelve más rico. A diferencia de su gran rival, de la otra gran figura de esa época, que es Robert Koch, ¿no? gran bacteriólogo también, que es metódico, riguroso. Pasteur es improvisador, es genial, es ocurrente, intuye, pero siempre va intuyendo bien y bien y bien. Y esta vacuna que tú dices, en efecto, lo va a hacer con la rabia y se da cuenta que cuando que el virus de la rabia tarda de 2 a 5 semanas en incubar. Y si tú les vas poniendo dosis de este virus debilitado, una, y luego una más fuerte, y luego una más fuerte, y luego una más fuerte, el cuerpo puede generar sus propias defensas. Y con eso va a salvar a un montón de vidas. Pero ya salvó la industria del vino, ya salvó la industria de la seda, y ahora empieza a salvar vidas. Y antes de la rabia se ocupó del antrax, el carbunco, que acababa con gallinas y con borregos. Y no siempre funcionan sus vacunas. Y Pasteur es muy irascible, es un hombre muy enojón. Cuando algún médico le dice, no, señor, usted no está tomando en cuenta esto y esto, Pasteur lo insulta y le dice, ¿usted qué sabe? Si usted operó mal. Y este hombre se para, lo agita, un hombre de 80 años, y reta duelo a muerte a Pasteur. Pasteur, desde luego, no acepta el reto, pero un hombre muy enojón y muy improvisador y genial. Genial. Y yo creo que esa improvisación viene del dolor propio, porque de los 5 hijos que tuvo, 3 mueren de tifus. Entonces, el motor que él tiene es, si la muerte nos los va a arrebatar, aventémonos. Esa osadía que le pudieron haber recriminado muchos científicos de la época, lo que él tenía era, si ya se va a morir, salvémosle con este invento. Y le funciona justamente cuando es mordido un chamaquito de una localidad en Francia. Un jovencito, un niño de 12 años, llega muy mal. En este momento olvidé el nombre, pasó a la historia. Joseph Meister, que acabó siendo portero del Instituto Pasteur. Es precioso. Claro, cuando va a morir, porque saben que va a morir, estas investigaciones que había hecho en pollos para otras enfermedades, había empezado con la rabia en conejos. Y lo que te platico de la vacuna que no puso fue en los conejos. Cuando le pone la vacuna al niño, cuando le salva la vida a Joseph, se vuelve no nada más una estrella mundial, es casi un dios. Y en ese momento viene la fama, en ese momento viene el reconocimiento a raudales y viene la gran institución que es el Instituto Pasteur, que él tiene todavía el privilegio de ser el titular y llevar a cabo muchos más investigaciones. Cuando el niño llega todo mordido, Pasteur le va a aplicar 14 dosis de su vacuna. Antes de que incube el virus, un poquito más, un poquito más, un poco más, y el niño vive. Esto sorprende a todo el mundo. Y entonces el zar de Rusia le dice, oiga, tengo 100
campesinos que fueron mordidos por lobos Sí. y se los manda. Sí. Y de los 100, Pasteur salva 98. 2 mueren. Sí. Se salva 98. Y el zar, Alejandro III, en gratitud, le manda 100.000 francos. Con eso se inaugura el Instituto Pasteur, con los 100.000 francos. Y empiezan a llegar dádivas de todo el mundo. El emperador de Brasil, Pedro II, le manda un dineral y le mandan... De todos lados empiezan a llegar invitaciones. Y claro, Pasteur se convierte en la gran figura. Pero déjame insistir, el tema es que ya sabe contra quién está peleando. Claro. Ya no es contra un fantasma, está peleando contra virus, contra bacterias, contra organismos, y que a veces no todos se mueren en la pasteurización, se mueren muchos, pero todos los experimentos tienen un nivel de fracaso importante, y es donde los enemigos de Pasteur le van diciendo, mire, ya ve, no se salvaron todos, ya ve, fracasó. Claro. Pero Pasteur sabe que tiene que seguir apostando, que no hay 100% nada. Koch, de nuevo su enemigo, siempre lo está criticando, y Koch va a descubrir finalmente el bacilo de la tuberculosis y va a ganar el premio Nobel de Medicina y de Fisiología y Medicina. Pero Pasteur es el maestro, Pasteur es el pionero de todo esto, no Koch. Y el que da el gran paso a la humanidad. Los dos son grandes mentes, son grandes aportaciones, pero nada más lo que hace por la vida cotidiana, no podríamos entender, lo dijiste al principio del programa, no podríamos entender nuestra actualidad, nuestra vida, el que estemos aquí, incluso muchos de nosotros. Tú y yo. Claro, por esas vacunas. Usted que nos mira. Y son grandes epopeyas, grandes epopeyas. Yo me pongo a pensar también en esa viruela, en esta viruela que llega también a Nueva España y cómo se anima el doctor Gálvez a sacar de las fístulas purulentas de niños y llevarlos en el barco enfermos porque tenía que estar viva la... Y sin saber qué está haciendo. Sin saber qué está haciendo. Son grandes epopeyas. Entonces sí son unas mentes geniales, sí son personas que parten, salen de ese cuadro y se avientan a hacer cosas brutales y que al final le salen. Pasteur muere en 1895. Al final, 6 años antes de que empezara a darse el premio Nobel. Claro. Y este es es un gran dato. Sería, obviamente, hubiera sido premiado. Pero sin duda y por mucho. Habría sido el primer premio Nobel, sin la menor duda. Y hoy su cementerio, su tumba está en el Instituto Pasteur, donde se puede visitar. Es un dios laico. Hay aspectos que no me gustan de él. Su irascibilidad. Era muy republicano, era muy pro Napoleón III. Se peleó con Víctor Hugo por eso, porque Víctor Hugo criticaba a Napoleón. Ya, a ver, señores, mientras haya orden, a mí qué me importa, déjenme trabajar y salvar vidas. Y los otros, es que es una arbitrariedad, es que no es democrático. Señores, eso a mí no me importa. Lo corrieron de dar clases, fíjate, a Pasteur, al gran genio, porque no prohibía fumar en sus clases. En mi clase no se fuma. Y además, cuando alguien defendió a Voltaire, lo expulsó. Aquí no se defiende a Voltaire. O sea, era un conservador furibundo. Furibundo. Y con esta frase que te voy a decir, porque se nos está acabando el tiempo, pero lo que él decía, y me parece que lo pinta de cuerpo entero, es: si la ciencia y la paz las cultiváramos más, terminaríamos con la ignorancia y con la guerra. Digo, suena muy obvio, pero... que se atreviera en esta época que estás diciendo de los grandes movimientos, el mundo era basado en guerras y en territorio, y él lo que decía es, pero espérenme, ¿no? El mundo es el humano, la ciencia, la paz. Es un hombre que a mí me parece importante. Pues de algún modo, Isabel, y a todos los que estamos aquí, estamos en gran medida por Pasteur. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen más posibilidades de vida por Luis Pasteur. Gracias por acompañarnos a este programa. Nos vemos la próxima.